Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias nuevamente porque ya sabemos que tú en este momento le estás dando like, me gusta y compartiendo con otros, así muchos pueden aprender más de este maravilloso tema que estamos tratando de hace varios programas, que es el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Alba, bienvenida. Y el libro de Apocalipsis con Daniel. Gracias, Daniel, por la bienvenida. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, aprendiendo juntamente con nosotros los tesoros inigualables que tiene la palabra de Dios para cada uno de sus hijos. Así que, como bien dijo recién mi esposo, dale like, me gusta, share o compartir. Si te querés comunicar con nosotros, anda muy simple, anda a la página de Radio Meser, www.radiomeser.com, ahí tenés todos los medios para comunicarte con nosotros. Así es. Y me imagino que ya tienes tu Biblia allí para poder ir siguiendo junto a nosotros el estudio que estamos haciendo aquí y que también puedas tener un lápiz, un papel allí para poder ir tomando nota, para luego repasar y poder entender un poco más el tema. Exacto. Sabes que esto que nosotros estamos insistiendo en el lápiz y papel es muy importante, porque no solo alcanza con ver y oír, si tú escribes también y lo analizas, haces tus propios esquemas en base a lo que vamos diciendo, eso te va a permitir que tu mente fije, capte muchísimo más los conceptos que se van analizando, y de esa forma entonces, llegado el momento que necesites explicarlos, los vas a tener fresquitos en tu mente. Así es. Y para seguir con este tema, Alba, ¿qué te parece si ya oramos y comenzamos? ¿Cómo no? Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por darnos ahora este privilegio de poder escudriñar su palabra. Pero para eso, Señor, necesitamos dos cosas. Una es que quite de nuestra mente toda aquella cosa que pueda distraerla para que nos enfoquemos en usted. Y lo segundo que necesitamos, tan importante como lo primero, es que usted sea quien venga a enseñarnos. Señor, nos ponemos en sus manos, queremos aprender de usted y de este maravilloso libro. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Dicho sea de paso, nunca inicies la lectura de la palabra de Dios sin antes haberte puesto en sus manos. Recuerda, Él fue el que la escribió, Él fue el que la hizo, Él fue el que la inspiró. Entonces, Él, ¿quién mejor que Él para venir a explicarnos? Así es. Muy bien, palabra de Dios en mano, entonces nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13, seguimos avanzando en este estudio tan interesante. Así es. Y estábamos en los primeros versículos del capítulo 13. Y en los primeros versículos entonces encontramos, dicho sea de paso, estamos viendo de que veníamos viendo desde el capítulo 12, ¿okay?, lo que estaba pasando con aquellos contra los cuales se fue a hacer guerra el dragón o Satanás, que justamente con el resto, con el remanente, con lo que queda, ¿verdad?, que se sigue manteniendo fiel al Dios verdadero y fiel a las enseñanzas de ese Dios verdadero. Y se fue a hacer guerra contra ellos. Y ahora el capítulo 13 nos va a introducir entonces en otra cosa muy importante, y es el hecho de que Juan está mirando toda una escena. Mirando toda una escena. Así es. Y como habíamos comenzado ya el programa anterior, habíamos leído los primeros 2-3 versículos y estuvimos analizando un poco ese tema. ¿Ok? Y allí estamos hablando de las dos bestias. Exactamente. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. ¿Qué te parece? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok. Esto que estuvimos analizando del capítulo 12 se conecta un poco con el capítulo 13 de Apocalipsis. Un capítulo que nos mostrará algo maravilloso porque pertenece a nuestro tiempo y al futuro de una nación y del mundo entero. ¿Okay? Como Alba ya leyó los 2 primeros versículos, y es importante porque aquí Juan sigue relatándonos la visión que ha comenzado en el capítulo 12. Exactamente. Juan nos sigue relatando lo que ha visto, lo que
ha llegado a su mente, lo que se le ha mostrado, se le ha mostrado, lo que el Señor le ha dicho. Exacto. ¿Okay? Y recordemos que la división de la Biblia no existía en tiempos en que se escribió. Aquí, una vez más, lo podemos ver, ¿sí? Y aquí Juan nos habla como si la visión se continuara, como que no hubo allí un punto y comienza el capítulo 13, sino que él sigue escribiendo. Está hecho así para que nosotros podamos tener referencias. Sí, pero originalmente era entero. Todo entero, así es. ¿Ok? No hace ninguna referencia a que esto es algo aparte o tal vez diferente. Y seguimos entonces dentro de lo que se le estaba mostrando en el capítulo anterior, solo que ahora es como si Juan fijara la vista en otra dirección. O sea, estaba mirando así y de repente cambia de dirección, pero estamos dentro de lo mismo. La misma escena. Correcto. ¿Ok? Le presta atención a otros detalles. Dentro del mismo escenario. Correcto. Y Alba, tú recién leíste los 2 primeros versículos. Sí. ¿Ok? Y allí, iniciando el versículo 1, dice, me paré. Sí. ¿Ok? Correcto. Como que él iba caminando un poco y observando todo a su alrededor, pero ahí se detiene, para. En la versión griega de este pasaje, dice, y él se paró, haciendo referencia ¿a quién? Al dragón. Al dragón. ¿Okay? Al dragón. No a Juan, que ahí me quedé parado. No. Él estaba observando y viendo, sí, y se detiene Juan, un poco a ver. Juan está, yo me lo imagino así, está todo en el escenario, todos los elementos que hemos hablado antes, ¿no? Pero Juan como que está más detrás y está mirando. Y entonces de repente ve que el dragón se para sobre la arena del mar. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso es la versión original que dice, y él se paró, está hablando. Si nosotros vamos a los versículos anteriores, vemos que viene hablando del dragón, no viene hablando de Juan, viene hablando del dragón. Entonces, Juan está observando todo eso, claro, ahora miró en otra dirección y ve cómo el dragón se para ahora sobre la arena del mar. Yo me imagino la expectación que tendría Juan, y ahora qué va a pasar. Claro, yo me lo imaginaba también a Juan caminando, por eso lo dije así. También podía ser. Porque no sabemos exactamente si estaba caminando o estaba quieto en un lugar, pero yo me lo imaginaba caminando y de repente se estaba acercando a esa parte de la escena para verlo un poco más de cerca. Y ve cuando el dragón se para. Cuando ve cuando el dragón ahí se para. Entonces eso también fue una reacción para totalmente. Él. Así lo viví yo, en mi película. Pero la cuestión es que Juan ve como el dragón se para sobre la arena del mar. Así es. Llegamos a la misma conclusión. Exacto. Con una escena un poquito diferente. Y te invito a leer el último verso de Apocalipsis 12 nuevamente. ¿Okay? ¿Qué dice allí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora es donde viene la versión griega que dice, y se paró sobre la arena del mar. Así es. ¿Ok? Ahí hace sentido. Así es, por supuesto. Allí vemos el comienzo y en el capítulo 13 ya vemos la idea cómo cuadra perfectamente. Totalmente. ¿Ok? Entendemos entonces que en realidad lo que pasó aquí es que el dragón se paró sobre la arena del mar en espera del surgimiento de una bestia viniendo desde el mar. Wow, sí, impresionante. ¿Ok? ¡Qué escena! Como que dijo, le pareció ver algo, lo pienso yo así, ¿no? Le pareció ver algo, se paró, dijo, ¿qué pasa aquí? Hay algo ahí. Pasa que el dragón sabía que iba a pasar eso. Así es, ¿ok? Y sabía que iba a venir algo. Exacto, él estaba a la expectativa de eso que iba a surgir. Perdón. Y como ya hemos leído antes y hemos analizado, el mar o muchas aguas representaba ¿qué? Multitudes, pueblos y lenguas. Correcto. ¿Ok? Y por lo tanto, esta bestia surge de entre multitudes de pueblos, zonas muy pobladas. Eso espero que quede claro, o sea, zonas muy pobladas. Cuando dice un pueblo, no es
una villa, un No, lugar muy pequeño, donde hay un bastante pueblo. gente. Hay mucha gente que representa, ¿ok?, una bestia en simbología profética. ¿Qué representa esto? ¿Cómo es? ¿Ok? Lo vamos a repetir nuevamente, pues ya lo hemos comentado en programas anteriores. Pero vamos, para poder analizarlo mejor, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 3. Libro de Daniel, capítulo 7, y en el versículo 3, que allí nos dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vemos cómo se repite lo mismo, para que no diga, bueno, no, Juan vio una cosa totalmente diferente. No. No, Daniel y Apocalipsis Daniel van juntos. Daniel vio una cosa y Juan lo vuelve a ver. Exacto. Ahora, ¿Okay? Solo que Daniel nos dice que hay 4 bestias grandes y Apocalipsis está haciendo referencia a una en particular. Esta vez. Las dos surgen del mar, o sea, las dos surgen de lugares poblados, donde hay gente, donde hay pueblos, hay multitudes. Sabemos muy bien que aquí la escritura está haciendo referencia a reinos, poderes, gobiernos. Sí, señor. ¿Ok? Pero vamos a leer unos pasajes más que aclaran esto. Vamos a Daniel, estábamos allí en el libro de Daniel, en el mismo capítulo 7, y los versículos 17 y 23. 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y el 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, bien claro, bestia, sinónimo de reyes, poderes gubernamentales, reinos. O sea que lo que está viendo acá el dragón que surge de este lugar es un gobierno o un poder o un reino. Así es. ¿Okay? Qué interesante. ¿Va quedando claro? Sí. Espero que sí. Y si tienes preguntas, por favor, comunícate con nosotros para poder ayudarte a entender mejor este tema. Por lo tanto, lo que hemos leído, esta bestia que surge de entre pueblos o zonas densamente pobladas es un poder gubernamental. ¿Okay? Pero ahora, nos toca ver las características que tiene esta bestia. Volvamos a leer el verso 1 y 2 de Apocalipsis 13, Alba. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Ok. Vamos a enumerar cada detalle que aparece aquí. ¿Ok? Aquí nos dice que tiene 7 cabezas. Sí. ¿Ok? También nos dice que tiene 10 cuernos. Sí, señor. Y en cada cuerno tiene una diadema, al igual que un nombre, blasfemos. Es semejante a un leopardo, también nos dice. Sí. Tiene pies de oso. Patas, diríamos. Patas. Patas sí, de oso. Patas de oso. Y boca como de león. Y como punto culminante tiene poder que no le es propio, sino que el dragón, o sea, Satanás, le confiere. Y este poder es realmente muy grande. Y por si fuera poco, tiene el trono que pertenece al mismísimo dragón. ¡Wow! Casi nada ese poder, ¿eh? Y vemos allí que es una bestia, aparte de fea, aparte de lo que dije de fea, agresiva, como que da temor, y eso es lo que hace Satanás también. Es alguien que necesitamos tenerle temor y disparar de él, no acercarnos a él. Si tratáramos de imaginarnos un ser así realmente, sería como dice Daniel, dice una bestia espantosa. Exacto. Horrible de ver.
Exacto. Pero la descripción que aparece en estos versículos, en estos primeros versículos de este capítulo, nos hace recordar una descripción que prácticamente es un calco de esta. Y la encontramos en el mismo libro del profeta Daniel, capítulo 7 y el capítulo 9. No los vamos a leer porque son dos capítulos. Sí, son extensos, capítulo 7 y capítulo 9, que te invito a que lo leas en casa con tiempo, luego que termine el programa, para poder entender un poco lo que hemos estado comentando y lo que vamos a comentar ahora también. ¿Qué? Recuerda algo, necesitamos prestar mucha, pero mucha atención. Estos dos versículos de este capítulo de Apocalipsis que leímos recién son los capítulos de Daniel también mencionados, pero compactados. Capítulo 7, capítulo 9, ¿ok? Son capítulos que están compactados en estos dos versículos. Wow. Así que por eso te invito a estudiarlo detenidamente. Es realmente impresionante. Y es por esto que Daniel y Apocalipsis han de estudiarse juntos, como lo hemos dicho, dado que se complementan en forma total. En lenguaje, vamos a decir, de informática, diríamos que estos dos capítulos de Daniel están cipiados, achicados, comprimidos, ¿sí? de estos dos versículos de Apocalipsis. En el primero y segundo de Daniel, 13, capítulo 13. Cipiaron el están 7 cipiados, y el 9. Lo resumieron, un resumen bien cortito. Okay. ¿Okay? La única diferencia entre la presentación de Daniel y la que hace Juan es que Daniel comienza con el león que representaba a Babilonia y llega a la Roma papal pasando por Medo-Persia, Grecia y Roma pagana. En tanto, Juan comienza por la Roma papal para terminar ¿dónde? En Babilonia. Por eso es que empieza diciendo de los animales. Así es. Semejante a un leopardo, pero ahora empieza oso y termina como boca de león. Así es. Pero vamos a analizar un poquito más, quizás, algunos detalles que tiene esta bestia y que hace un momento mencionamos en una larga lista. El hecho de que tenga diadema, muy interesante eso, ¿no? Que sea una bestia así, pero que tenga diadema, está reforzando la idea de poderes políticos. ¿Ok? Sí. Luego dice que tenía un nombre blasfemo. Cabe entonces dilucidar qué es una blasfemia. Esto nos trae a la memoria cuando a Jesús se lo acusó de blasfemo. La acusación que se registra en varios evangelios. Pero vamos a buscarlos para tener un poquito más de idea, para que nos quede mejor. Vamos a Lucas capítulo 5 versículo 21. Yo voy buscando el libro de Juan también, Alba. Busca allí en tu casa también. Lucas capítulo 5 versículo 21. ¿Qué nos dice allí, Alba? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué? Te invito a buscar allí Juan capítulo 10 versículos 33 al 36. 10, 33 al 36 dice: Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. 10 dijiste de Juan, ¿verdad? Capítulo 10 de Juan, versículos 33 al 36. Me fui a Marcos yo. Wow. Me fui lejos. Te fuiste lejos. ¿Lo puedes leer, por favor, Alba? Sí. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió:
¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Ok? Hay otros versículos más que vamos a leer. Alba, ¿puedes buscar allí Marcos capítulo 14, versículos 63 y 64? Y ahora sí, yo estoy en Mateo, estoy bien aquí. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 3. Aquí en Mateo dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué dice Marcos? Capítulo 14, versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ok. Entonces, por los versículos que hemos leído hasta aquí, analizando su palabra, blasfemia entonces es hacerse pasar por Dios o ejercer los poderes que solo le corresponden a Dios. Wow. ¿Ok? Pero vamos a ver nuevamente, volvamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice allí, Alba? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Evidentemente, está hablando de un poder político religioso, que se adjudica la autoridad que solo le corresponde a Dios y que se presenta a la gente como si fuera Dios mismo. ¿Okay? ¿Okay? Porque es un poder, como decía Apocalipsis, que tiene un nombre blasfemo. Blasfemo. ¿Okay? Otro aspecto importante respecto a esta bestia que se está describiendo es que el dragón le da su poder. ¿Okay? El dragón, como ya vimos, representa a Satanás y en un sentido secundario representa la Roma imperial. Pues esta bestia de la que estamos hablando viene o surge después de la Roma imperial. Correcto. ¿Okay? Surge como consecuencia de la unión, esta Roma imperial, surge... La que viene después de la que viene después de la imperial, perdón, sí. Surge como consecuencia de la unión entre la Iglesia y el Estado. Sabemos que no se deben de mezclar. No, pero sí se mezclan. Así es. Ahora esta bestia es, como decíamos antes, poder político religioso que comienza a manejar las civilizaciones, pero que se hace más contundente su poder a partir del año 538 después de Cristo. Y va a ir creciendo cada vez más al punto que veremos que esta entidad será la que pondrá a los príncipes y reyes en su trono y que también los hará abdicar. Y también manejará las responsabilidades del Estado y hará su voluntad en todo lugar donde es reconocida como tal y ni que hablar de la vida religiosa. Y así hemos visto cuando se hacen, hemos visto hace relativamente poco tiempo la ordenación, vamos a decir, de un rey, la asunción de un rey, como estaba presente toda la parte religiosa. ¿Qué? Así exacto. Que vemos que lo que dice su palabra, lo que dice, estamos diciendo aquí, es así. Será allí donde se levantará con una fuerza tremenda para presentar un evangelio misturado, mezclado con tradiciones
y paganismo, y todo aquel que se oponga o quiera levantar su voz en advertencia contra lo que se está presentando. ¿Y qué pasa? Van a pagar ¿con qué? Con su vida. Y así lo hemos visto en el correr de la historia. Exactamente. Que habían leyes que no permitían ciertas cosas y que pasaban, eran quemados en las hogueras, torturados. Exacto, no se podía tener una Biblia, etcétera, etcétera. Y pruebas de esto hay también, porque hay en diferentes museos se ven todo lo que utilizaban. El famoso Museo de la Inquisición. De la Inquisición, todo lo que se utilizaba ¿para qué? Para torturar a los cristianos. Exactamente. La persecución fue un arma usada con cada vez más saña, sin importar si llegaban a entrar a la casa del campesino como del noble, con tal de que no se contrariara su enseñanza religiosa. No importa la clase social, no importaba nada. Ibas en contra, exacto, terminabas mal. Nada salvó a ninguno de estos que se opusieron del poder de esta bestia político-religiosa de la Roma eclesiástica. Pero continuemos un poquito más. Vamos a seguir, todavía tenemos unos pocos minutos. Vamos al versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, Alba, por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué? Aquí está hablándonos que esta misma bestia sufrió una herida de muerte. ¿Dónde? En su cabeza. Como bien sabemos, la historia testifica de este acontecimiento. Nosotros ya lo hemos referido en otros programas y por ello no vamos a entrar en mucho detalle en cuanto al mismo. Pero, esta herida de muerte fue asestada por el general, ¿cuál? Berthier. Así es. Cuando tomó prisionero al representante de dicha entidad. Y las fuerzas de Napoleón Bonaparte se encargaron de debilitar y asestar esta herida en la cabeza de esta entidad que parecía imparable. Y si vamos a los libros de historia, te invito a buscar, ¿sí? Vas a encontrar que todo esto sucedió. Sí, señor. Pero por un largo tiempo se disoció la entidad político-religiosa y ya no tenía poder como lo había tenido antes. Entendamos que era poderosa por dos motivos. ¿Okay? Uno, por la autoridad civil de la cual se había apoderado y por eso era capaz de hacer que las actuaciones religiosas se convirtieran en leyes cuyo incumplimiento llevaba a la muerte de los verdaderos cristianos que no estaban dispuestos a comulgar con la falsedad predicada desde los púlpitos. Y, en segundo lugar, la autoridad viene dada y respaldada por el mismo dragón. Exacto. Muy Ahora, cierto. Uno de estos poderes, como es el civil, le fue arrebatado y la bestia permanecerá herida. La herida es de muerte, como dice su palabra, pero no la mató. ¿Qué te parece si para saber con lo que va a continuar lo hacemos el próximo programa? Así es. Porque estoy viendo que ya el tiempo se nos ha acabado. Sí, y da para un poquito más y quedarnos Sí, ahí con totalmente. esa incertidumbre. Por eso te invitamos a que nos sigas acompañando la próxima semana en esta continuación que estamos haciendo, que ya, Alba, llevamos más de 90 programas del libro de Daniel y Apocalipsis. Así es. Y recién en el capítulo 13. Exactamente, Así pero está muy interesante. Así es. Este capítulo de manera muy especial hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención. No digo que hay que despreciar todo lo que vimos antes, no, de ninguna manera. Pero este en especial es clave. Así es. Clave. Así es. Pero bueno, no vamos a adelantar más nada, lo dejamos por acá. Vamos a orar ahora, te invitamos a que nos acompañes en la oración.
Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por habernos venido a enseñar. Gracias, Padre, por todo lo que nos permitió aprender hoy. Por favor, Señor, ayúdenos a que quede fijo en nuestra mente para que podamos compartirlo con otros. Pero también, Señor, por favor, ayúdenos a darle like y a darle me gusta, share y compartir este programa, Señor, para que muchas más personas puedan saber de esto y así de esta forma tengan la verdad tal cual está en su divina palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.